Shalom, bendecidos Shabbat tengan todos. Hoy día 22, mes décimo, vamos a hablar un tema que se vuelve un poco en maneras de estudio o en forma de expresarse en diferentes eventos y en encuentros con diferentes hermanos. Podríamos decir, una palabra que suena como que trae polémica, y es el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, que se le brindó a Pablo y se le mostró a Pablo. Por eso vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 16. Tema que se vuelve a veces controversial, se vuelve a veces un poco intrigante, quizás hasta un poco determinante, y que trae la polémica de que será real lo que muestra la palabra, y que sea la palabra, la luz de la palabra, que nos dé esta solución y esta determinación o entendimiento en la misma. Dice capítulo de el libro de los Romanos, el 16, capítulo 16, el texto 25 en lo adelante. Dice: ahora a Adonai Yohel, quien les puede fortalecer de acuerdo a mis buenas noticias en armonía con la revelación de la verdad secreta, que es la proclamación de Yeshua HaMashiach, mantenido en silencio por siglos y siglos. Una proclamación es algo que se está declarando, es algo que se está mostrando, es algo que se está enseñando. Dice: pero manifestado ahora por medio de escritos proféticos, en cumplimiento con el mandamiento de Adonai Yohel el Eterno, y comunicado a todos los gentiles para promover en ellos obediencia basada en la emuná, en el único Elohim sabio, por medio de Yeshua HaMashiach, sea gloria por siempre y para siempre. Vamos a ver, yo voy a tomar aquí mi Biblia en la mano y voy a buscar, que es la versión de la Reina Valera del 60, y lo voy a leer de la forma que lo dice en esta traducción. Dice: y al que puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de Yeshua HaMashiach, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, quiere decir por siglos y siglos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Elohim, sea gloria mediante Yeshua HaMashiach para siempre. Amén. Quiere decir, al único Elohim tenemos que primero buscar que Elohim en hebreo llama a dos seres, a dos personas. Y si vamos a ver Eloah, sí va a determinar a uno solo, pero cuando habla de Elohim, habla a dos que tienen un mismo sentir, que tienen un mismo proceder, ambos inclusive. Porque lo que veo hacer al Padre, eso hago, y yo y el Padre uno solo somos. No es que Él sea Padre en una determinación, en un proceso, en un momento, que diga, bueno, ahora yo me estoy mostrando o estoy llevando a cabo la función de padre, y después yo mismo empiece a actuar de una manera y decir, bueno, es que ahora yo me estoy proyectando como hijo. Eso no es de esta manera, producto de que el Señor se encargó de que todo fuera a imagen y semejanza de Él, tanto su presencia, tanto su vivencia, porque en esta tierra tenemos una Jerusalén terrenal, un Israel, un monte de Sión,
y en el cielo nuevo y tierra nueva, o en la ciudad celestial, en la vivencia del Eterno, en su lugar, allí hay un monte de Sión, hay una Jerusalén, dice Jerusalén, la celestial, madre de todos nosotros. Pero está ese monte de Sión que habla uno de los libros del profeta o de Isaías, donde el enemigo quiere subir y dice: subiré al monte santo, al monte de Sión, y me igualaré ahí al Padre, ¿no? Pero aquí este misterio que habla la palabra, vamos a buscar algo que nos muestra la misma palabra en primera o en Colosenses. Vamos al capítulo 1 de Colosenses. Vamos al capítulo 1 de Colosenses y vamos a leer el versos o el texto 26. Pero voy a ver que hay un subtítulo. Todos los que tengan su Biblia de la Reina Valera dice: el servicio de Pablo de Saúl también para los gentiles, para los goyim, gente de otras naciones. En mi sufrimiento presente por causa de ustedes me regocijo y llevo a cabo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mashiach por el bien de su cuerpo, que es la Kehilá, que es la congregación. Traducen a iglesia y es el evento en el cual todos dicen: ¿no te das cuenta que tenemos que ser iglesia? Yo no estoy en desacuerdo. Yo lo que digo es que en el monte Sinai se llamó Kehilá o se llamó Cajal, no se llamó iglesia, porque esta palabra determina a una congregación, a personas congregadas. No dice iglesia en ningún momento, y Pablo no puede cambiar la terminología por ponerle un nombre o para que se entienda de alguna manera. Dice: texto 25. De esta llegué a ser ministro según el plan que Elohim me encomendó para ustedes, para completar la palabra de Elohim, el misterio oculto por generaciones y siglos, pero ahora manifestado claramente a sus Kadoshim, a sus santos, que él ha apartado para sí mismo, a quien Elohim quiso dar a conocer cuál es la excelencia de la gloria de este misterio entre los gentiles o los goyim, que es el Mashiach dentro de vosotros, la esperanza de la gloria. Dentro de vosotros, la esperanza de la gloria. Dice en este texto que nos da a conocer cuál es la excelencia de la gloria de este misterio. Me llama la atención que Moisés, hablando cara a cara con el ángel del pacto, que todos conocen que es se refiere al Adonai Yohel el Señor, pues Moisés le dice: muéstrame tu gloria. Y ahí hay algo que va a enlazar a este ser con esta gloria, y esta gloria, el desarrollo de ese ungido dentro de nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque es quien nos guía, es quien nos da los pasos a seguir, nos enseña el camino, y quizás es un poco contraproducente, quizás es un poco chocante el mensaje, pero es lo que está reflejando y enseñando la palabra. Si en otros estudios hemos visto y hemos llegado a la conclusión que Yeshua nace de José y de María, entonces tenemos que desarrollar aún más, porque quizás por ignorancia, por desconocimiento,
estamos amando cumplir la palabra, pero no entendemos cómo podemos respetarla o cumplirla debidamente. Dice una vez más el texto 27, a quien Elohim quiso dar a conocer cuál es la excelencia de la gloria de este misterio entre los Goyim, que es el Mashiach, dentro de vosotros la esperanza de gloria. Quiero hablar algo de estos de gentiles, de Goyim, que es la palabra en hebreo. Esta palabra Goyim está en el Antiguo Testamento, viene desde el Antiguo Testamento, y vamos a ver si nos permite el Eterno poder buscar esta palabra acá, que en un momento determinado pudimos verla, pudimos valorarla. Vamos a ver si nos da el rey Goyim. Hay un texto que nos habla y nos dice del desarrollo de esta palabra. Vamos a ver si podemos encontrarlo para poder continuar. Bien, el Tehilim 2.8 dice: pídeme, te daré los Goyim por herencia y serán posesión tuya todas las naciones de la tierra. Quiere decir que el Tehilim o el Salmo 2.8 todavía no había nacido Yeshua y estaban proclamando esta palabra que se traduce a gentiles. Pero hay una que me impactó grandemente cuando la pude leer y dije: wow, está tremendo esto. Y creo que, si mal no recuerdo, está en Jeremías. Vamos a ver si me sale en Jeremías. Jeremías 31, si mal no recuerdo. Vamos a ver si sale allí. Déjenme ir un momento. No irme de Colosense, pero sí buscar Jeremías. Voy a mantenerme ahí en Colosense, pero voy a buscar Jeremías. Y si mal no recuerdo, creo que lo encontré en el hebreo, que me habla de los Goyim. Goy, efectivamente, hermanos, miren, oigan esto. Esto es algo realmente impactante. En Jeremías 31, 35 y 36, cuando habla de que le puso un mandato al sol, leyes a la luna y a las estrellas, la palabra Goy, que viene de gentil, está incluido en que si no se respetan estas leyes que le dio a la luna y a las estrellas y el mandato al sol, entonces Israel y los Goy, las naciones, los que son incluidos dentro de su pacto, dejarán de ser una nación delante de él eternamente. Hermano, esto es de valorar, porque no te está diciendo el Señor acá en Colosense algo que no venga trayendo desde su desarrollo de toda la palabra. Él no va a incluir ni va a mandar a Pablo a los gentiles o a un gentil a hablarle, porque
es una forma nueva o un desarrollo nuevo, sino es que viene desde la Torá, viene en un desarrollo que está planteado desde el camino que dice Jeremías: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por él. Te está llamando a ese cumplimiento. Los gentiles, y muchos, fueron judíos esparcidos entre las naciones que tenían que ser rescatados y llamados a volver a cumplir la palabra. Quiere decir que no es por gusto que te va a decir en el texto 27 de este misterio entre los gentiles, entre los goyim, que es el Mashiach, dentro de vosotros la esperanza de gloria. Pero voy un poco más profundo y quiero ir por parte, quiero ir desglosando poco a poco, porque sé que el tema se vuelve un poco a veces hasta controversial. Pero cuando nace Yeshua, dice luz, y vamos a leerlo, no quiero parafrasearlo, que es en Lucas. Lo voy a leer sin irme de acá de este texto, porque quiero partir de este texto la enseñanza de lo que vamos a ir viendo. Dice aquí 2:31, dice: porque han visto mis ojos tus personas, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria a los goyim, porque te está llevando, y acá te habla de esa misma gloria. Y dice el texto 28, Colosenses 1, a quien proclamamos y acerca de quien enseñamos instruido a todo hombre en toda sabiduría, para que podamos presentar a cada hombre perfecto en Yeshua a Mashiach. Por eso trabajo luchando con toda la energía que Él tan poderosamente aviva en mí. Dice: voy a seguir en el capítulo 2, pero quiero presentarles, o quiero que se vea algo acá para lo que vayan a leer, no se pierdan un sentido. Dice el texto 1 del capítulo 2 de Colosenses: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Elohim el Padre y de Mashiach. No te está hablando de Yeshua, te está hablando a fin de conocer el misterio de Elohim el Padre y de Mashiach. Hay dos presencias aquí. No te está hablando de Elohim Padre y Mashiach, Elohim Padre y Mashiach, o Elohim Padre Mashiach. No, te está diciendo del Elohim el Padre y de Mashiach, a quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aún estoy ausente del cuerpo, no obstante en Rúa estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Mashiach. No dice en Yeshua, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Yeshua HaMashiach, andad en él, arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Nadie va a mirar un orden de esta manera, porque están sujetos a una enseñanza que viene de un desprendimiento católico romano y de un desprendimiento de enseñanzas persuasivas durante muchos años, en donde han mostrado a un Jesucristo que es una persona que en él habita la presencia del Padre, está él como Hijo y también como Espíritu Santo. Pero volvamos entonces al texto 2, aquí, en este texto 2 del capítulo 2 de Colosenses, que te dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Elohim el Padre y de Mashiach. Vamos a ver, vamos a apoyarnos a ver cómo nos muestra
la Torá viviente en el texto 2. Aquí dice de esta manera y lo voy a hacer. Pero quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los de la Odisea y por los que no me conocen personalmente, para que su mente, voluntad y emoción puedan ser consoladas y fortalecidas, unidos en amor en toda la riqueza de completa seguridad e intuición en el pleno conocimiento del misterio de Elohim el Padre, y aquí te lo va a decir un poco más profundo, que es el Mashiach. Aquí sale a relucir algo más. Acá en el español te dice del Elohim Padre y de Mashiach, pero aquí te está dando la idea que es Elohim el Padre, que es el Mashiach. Es en él en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con razonamientos convincentes, pero de poco fiar, caprichosos, aunque también estoy físicamente ausente, estoy con ustedes en el Ruá y me complace ver su buen orden y la firmeza de su confianza en el Mashiach. Tal como recibieron al Mashiach Yeshua, como Adonai Yohel Bakei. Oigan esto, porque acá arriba en el texto 2 te va a decir de Elohim el Padre, que es el Mashiach, y en el texto 6 te va a decir tal como recibieron al Mashiach Yeshua, como Adonai Yohel Bakei, vivan sus vidas unidos con él. Manténgase profundamente arraigado en él y ser edificado en él y confirmado en su confianza de la manera que se enseñó para que no rebosen en acciones de gratitud. Hermanos, aquí hay que empezar ya a desglosar el tema porque el tema se va abriendo completamente y mostrando algo diferente. Vuelvo y repito algo. Volvemos a la esencia de la idea de estudios que hemos enseñado, donde Yeshua nace de José y María. Por tanto y demás, si nace de José y María, este desglose que está acá es algo que está descansando en Yeshua para que se entienda algo que dice la Escritura, y vamos a ver si esta Torá viviente nos ayuda, que está en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a ver si lo dice acá. Dice acá el 1:14. Y la palabra se convirtió en carne y habitó, quedó, descansó, descendió. Es decir, en carne y habitó, puede decirse, o quedó, o descansó, o descendió entre nosotros, y nosotros contemplamos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos, como del unigénito, no dice la gloria del unigénito, él era el unigénito, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Este habitó, que no. En el Strong, la referencia G4637 dice acampar, derivado de la referencia G4636. Quiere decir que tomó como chozo residencia temporal, como una suca o como lo que se conoce como tabernáculo, porque aquel verbo fue hecho carne e hizo suca. Fue un tabernáculo entre nosotros, habitó entre nosotros. Cuando se hizo el tabernáculo era para habitar entre ellos, no era para habitar dentro de ellos, sino entre ellos. Cuando se busca la palabra Emanuel, no significa el Elohim es en nosotros o Elohim entre nosotros, porque era ese mismo ser o esa misma persona, era el mismo Elohim. La palabra Emanuel significa y llama la atención de que es Elohim entre nosotros, como aquí se ve que dice que habitó entre nosotros, no que está como persona en un ser solamente, sino que habitó entre nosotros, porque Rúa, y vuelvo a llamar la atención con respecto a eso, Rúa o espíritu, como se conoce, es una sabiduría, es algo puro, es algo santo, es algo kadosh,
porque si se toma en cuenta que, como dicen, trinitario, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, bien, entonces los tres son dioses, el Espíritu también es una persona, y entonces tenemos que buscar en la palabra que hay 7 espíritus, ya no uno solo, ya hay 7 espíritus, pero también un espíritu que descendió o fue en Besalé para que hiciera todos los instrumentos del templo, pero también Moisés, cuando dijo quisiera que todos tuvieran mi mismo espíritu, cuando pidieron carne, en el libro de Bamidbar 11, que piden carne, y el Señor tomó de su espíritu y lo repartió entre todos, entonces cogió y repartió, creo que eran como 70, si mal no recuerdo, eran varios, y hay entonces muchísimos más espíritus. Hay que entender que el espíritu es la sabiduría, porque el espíritu te guía a toda verdad. Si te guía a toda verdad es porque tiene una sabiduría para enseñarte una verdad. No es solamente una persona. Y por otra parte, si la palabra te enseña que el Señor pide que el hombre tenga un hijo varón, que tenga un primogénito, es porque viene de su esencia, viene de su enseñanza, que como padre tuvo un hijo unigénito, un primogénito de toda la creación, y que también pide al hombre que tenga este mismo orden, porque el libro de la carta a los Hebreos, el capítulo 12, el texto 23, que dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, entonces si ese primogénito está inscrito en los cielos, es porque ese primogénito que está inscrito en los cielos tiene padres, fueron engendrados en una mujer, su mamá los dio a luz y tienen papá y mamá, por lo cual también Yeshua, como hemos enseñado, tuvo papá y tuvo mamá porque venía por un linaje de la tribu de Judá. Y también está que la ley dice que mujer casada o comprometida, si alguien se llega a ella, serían apedreados. Por tanto, como dicen muchos, que bueno, Dios hace lo que quiere. Bueno, ese Dios sí puede hacer lo que quiere, pero el Elohim de principio, el que realmente creó cielo y tierra, no va a violar su palabra y no va a violar su principio para agradarle al hombre, porque si él no va por inocente al culpable, ¿cómo podría entonces violar y hacer una violación en esta acción de tomar una mujer que está comprometida o está casada? Bien, vamos a ver entonces algo que nos va a hablar y nos va a mostrar o nos va a seguir mostrando la palabra, y yo quiero buscar entonces otros textos que nos van a dar la certeza de lo que estamos hablando. Vamos a buscar Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 1, texto 9, vamos a ver cómo lo dice aquí. Dice: nos ha dado a conocer su plan secreto, el cual por su propia voluntad diseñó de antemano con relación al Mashiach. Él nos va a enseñar un plan, nos va a dar a conocer su plan secreto, el cual por su propia voluntad diseñó de antemano con relación al Mashiach. No está mostrándonos algo diferente, nos está dando un desarrollo de lo que es su ungido, que lo podemos ver en el libro de la carta a los hebreos, y vamos a referirnos allá. Vamos a la carta de los hebreos o a los hebreos, y vamos a ir primeramente, el capítulo 11. Dice: ahora bien, la emuná es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Es la demostración evidente de realidades aún no vistas. Esta traducción te va a llevar un poco más, te va a introducir un poco más y va a ser un poco más determinante en cuanto al orden acá.
y no lo voy a leer completo, solamente este inicio que todos conocemos, en el cual en la Reina Valera dice, pues, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero acá te está hablando de un orden de hijos que nacen de padres y que llevan un orden de la descendencia del Mashiach, señalando al Mashiach. Pero si vamos al capítulo, aquí en el libro de los Hebreos, el capítulo 1, en el texto 1, en adelante dice, en muchas partes y de muchas maneras habló Adonai Yochel con nuestros padres por los profetas desde el principio. Pero en estos últimos días Él ha hablado con nosotros en el Hijo, a quien ha designado como heredero de todas las cosas. Hermanos, un heredero es porque tiene un padre que tiene posesiones en la tierra normal, un padre físico, no es un padre etéreo, no es un padre que no se papa, que es aire, sino es un padre físico porque sigue la descendencia o sigue la vivencia del padre de la creación. Ahora bien, si este Mashiach, este ungido que viene a ser el hijo unigénito del Padre, entonces porque es ungido por el Padre para ser el que lleve toda la vivencia del desarrollo de ser primogénito del Padre y de toda la creación. En la Reina Valera, lo voy a leer en la Reina Valera para que una vez más todos los que tengan Biblia pues lean de una manera que están acostumbrados y poder ayudar para entender este tema, que creo que no será un solo estudio, debe ser desglosado en varios, y no quiero extender para que analicen y tomemos esto quizás como un estudio introductorio de este tema para poder ver al verdadero Mashiach y al Yeshua que abrazó a esa presencia en la vida de uno, como también nosotros la queremos abrazar. Dice acá, Elohim habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, vamos a ponerle esta versión también a los de YouTube, dice, Elohim habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Mira, de nuestros pecados por medio de sí mismo, de él mismo, no de los animales, sino de él mismo. Vamos a ver, quiero ver si nos ayuda acá la palabra. Vamos a buscar aquí Shemot, voy a buscar el capítulo 24, si mal no recuerdo, creo que es el 24, no, es el 23. No, este es Éxodo 23. Sí, aquí mismo está. Bien, dice acá. En Shemot o Éxodo 23 del 14 en adelante dice, 3 veces en el año me celebraré fiestas. Las fiestas, recordemos que son de Adonai Yochel Bajei. La fiesta de los panes sin levadura, guardarás 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Hashem, el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Resulta ser que aquí dice en el libro de los Hebreos, dice aquí
que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y aquí la sangre de mi sacrificio ni la grosura de mi víctima quedará en la noche hasta la mañana. El sacrificio es de él y todo lo de la víctima es de él, y aquí la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Entonces está hablando de alguien que está mucho antes de Yeshua y que ahora vamos a ver, porque muchos critican y dicen, no, porque los testigos de Jehová ven al arcángel Mijael y que si entonces Jesús es un ángel, pero acá en el texto 4 de la carta de los Hebreos dice, hechos tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Si el Señor no tiene ni nombre, no tiene ni sombra ni variación, y no miente ni se arrepiente, nos dice verdad y no nos enseña una mentira, dice uno de los salmos, que hiciste a los hombres menor que los ángeles. Aquí dice hecho tanto superior a los ángeles. Dice el texto que sigue, porque a cuál de los ángeles dijo Elohim jamás, mi hijo eres tú, yo te engendraré hoy y otra vez yo seré el padre y él me será a mí hijo. Estos son tres niveles, son tres acciones que los vamos a desglosar en otro estudio, los vamos a mirar, pero vamos a ver acá. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Elohim. Cuando introduce al primogénito en el mundo, el primogénito de toda la creación, que podemos leer en el libro de Colosenses. Vamos a ver, vamos a tomar acá, a ver si nos deja tener Colosenses, si mal no recuerdo, es Colosenses 1, exacto, Colosenses 1, el texto 15. Dice, él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Y aquí va todo el mundo y dice, ¿no te das cuenta que Elohim es invisible? Es que al Padre nadie lo ha visto. Pero sin embargo, al ángel del pacto sí lo vieron. Entonces, el ángel del pacto, que es el que tiene toda la supremacía para llevar todo, es el que defendía a Israel. A este sí lo vio Moisés cara a cara, Manoah lo vio, y cuando se ve que están hablando, dice, voy a morir porque he visto a Elohim, porque he visto a Adonai Yochel. Entonces, si lo ven a él y el Padre en el inicio hacen toda la creación, pero sin embargo, cuando dicen hagamos a imagen y semejanza, no contamos que esta idea de que si es imagen y semejanza es porque hay igualdad de esencia de personas. Entonces, o somos invisibles o somos personas palpables. Pero después, en la escritura, nos va a mostrar que lo hizo a imagen de él. De él, vamos a ver lo que dice aquí. Dice, porque, texto 16 del capítulo 1 de Colosenses, porque en él fueron creadas todas las cosas. Porque en él, no dice porque en ellos, dice porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Hay que reconciliar los cielos? Sí, porque va a haber un juicio para los ángeles caídos que siguieron a Satanás. Va a haber un juicio, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otros tiempos extraños y enemigos vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vuelvo y repito, tenemos a un ser que resulta ser
y valga la redundancia, que te está llevando a la idea de que hay una persona, hay un hijo, hay un primogénito que está antes de Yeshua, porque vuelvo y repito, los estudios pasados pudimos demostrar de que Yeshua nace de José María, y aquí este ser hace todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿En qué se convierte? En Padre. Aún Yeshua ha llegado y decía, hijitos míos. Si decía hijitos míos es porque él también es hijo, o está diciéndole, yo vengo en representación para ustedes como un padre. Aceptamos secularmente que exista un líder, un pastor, un miembro de una iglesia, este es mi padre espiritual, pero no tomamos conciencia de esto. Vamos a ver qué es lo que nos muestra Efesios. Vamos a ver qué nos muestra Efesios capítulo 3. Vamos a ver el texto 3 y 6. Pero vamos a leer desde el principio. El misterio de Pablo a los gentiles. Vamos a ver. Texto 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Mashiach Yeshua, por vosotros los Goyim, o los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Elohim que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Mashiach. No dice el misterio de Yeshua, sino el misterio de Mashiach, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Rúa, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Mashiach Yeshua por medio del Evangelio. Hermanos, no están hablando acá directamente de Yeshua, están hablando de Mashiach Yeshua, y en la carta a los hebreos, voy a seguir leyendo acá, el texto 7 del capítulo 1, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo, cetro de piedad del cetro del reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, Cuando Moisés le dice, yo no voy de aquí si no vas conmigo, dice, bueno, mi presencia irá contigo, y él le dice, bueno, pero tu presencia irá conmigo, pero ¿cómo te vas a conocer? ¿Cómo te conoceré? Dice, por cuanto me has pedido te daré más. Dice, bueno, muéstrame tu gloria. Dice, aquí te mostraré mi gloria, pero pasaré y me verás las espaldas, no me verás el rostro, porque si un hombre le ve su rostro, morirá, pero con la condición de ángel del pacto, porque el que estaba hablando era el ángel del pacto, y la primera dice que le mostró sus espaldas, no le mostró la espalda para que viera dos alas, porque el ángel tiene dos alas, pero el arcángel tiene 7 alas, y resulta ser que el único arcángel que se recoge en la palabra y que se sabe por rango es el príncipe principal de todos los príncipes, o el arcángel Mijael, el cual su nombre Mijael significa quien como Elohim, o quien igual a Elohim, o quien la imagen misma de Elohim. Entonces estamos hablando de este ser que fue ungido más que a sus compañeros, y resulta ser que la palabra te está llevando todo un desarrollo donde podemos leer también aquí en el capítulo 5 de Efesios, el texto 32, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Mashiach y de la congregación. No dice, yo digo esto respecto a Yeshua, dice de Mashiach y de la congregación. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El desarrollo de la mujer, de la vivencia del hombre, la mujer, cómo cuidarse. Pero aquí te está llevando porque nosotros somos esposas de Mashiach. Por tanto, al ser esposas de él, tenemos que mirarnos con respeto, en ubicación o en orden, para obedecerle y cumplir con lo que él ha establecido. No es porque seamos
independientes o porque podamos y hagamos lo que queramos. Si vamos al capítulo 6 del libro a los Efesios, dice el texto 19: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Sin embargo, todo esto que está hablándose arriba es del yelmo, de la armadura, que tiene que ver con el desarrollo de un hebreo, de la vivencia y la instrucción en Mashiach, para poder entender que con él, dice Pablo, mas no vivo yo, sino vive Mashiach en mí, porque si Mashiach pasa a una condición siendo ungido, siendo el primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre, entonces habita en mí su presencia a través de su sabiduría, a través de su rúa, y esto va a dar paso al estudio que va a seguir en la próxima ocasión. Vamos a ver si nos ayuda también el libro de Colosenses capítulo 2, una vez más, y volvemos a tomar idea de esto. Dice el texto 2: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Elohim el Padre y de Mashiach. Quiere decir, este Elohim Padre que vimos en la traducción de la Torá viviente, que viene a ser el Mashiach, tiene un desarrollo que te puede dar un pleno entendimiento para conocer este misterio que se vive, que es real. Vamos a ver en este mismo libro de Colosenses, el capítulo 4, dice el texto 2 y el texto 3: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Mashiach, por el cual también estoy preso. El misterio de Mashiach, hermano. Vuelvo de nuevo. Dice que serán primeramente levantados los que durmieron en Mashiach. No dice los que durmieron en Yeshua. Y no se separa Yeshua ni se degrina Yeshua, sino que Yeshua entendió la vivencia de este Mashiach para entender el significado de Emmanuel, Elohim habitando entre nosotros, Elohim entre nosotros, con nosotros. Bien. Y vamos a terminar con primera de Timoteo 3:16. Si mal no recuerdo. Dice acá: dice, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Elohim fue manifestado en carne, justificado en el Rúa, visto de los ángeles, predicado a los Goyim, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo el mundo centra esto y dice, ¿no te das cuenta que este es Yeshua, que es Elohim? Dice que en Yeshua habita la deidad, la plenitud de la deidad del Elohim. No, si vimos los estudios pasados y vimos y pudimos percibir que en realidad nació de José y de María, entonces, hermanos, aquí está desglosado perfectamente. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Elohim fue manifestado en carne, justificado en el Rúa, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto va a dar paso al próximo estudio, la continuación de esto, porque este misterio se desglosa grandemente y todo va a ir hilvanándose con el edul de Yeshua HaMashiach y la vivencia de los patriarcas antiguos, porque dice acá la carta a los hebreos, Elohim habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tengan un lindo descanso, pasen bien
el terminar del día, que oremos para estar en el mismo sentir, pidiendo unidad entre todos nosotros, amándonos, soportándonos, respetándonos y preocupados para que la congregación de Mashiach Yeshua pueda en un mismo sentido, en una misma oración, poder pedir por el tiempo del fin y estar apercibidos todos en un mismo sentido. Gracias por todo. Tengan Shalom.